Buenas tardes, vamos a comenzar la charla de hoy. Antes que nada pido que apaguemos los celulares, yo voy a hacer lo mismo o a silenciarlos. Tengo el gusto de presentarles a William Campillay. Él va a exponer hoy día la charla Estructura y Forma. William es licenciado en Educación y tiene el título de profesor de Matemática y Estadística Educacional en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. También realizó el curso no sé cómo pronunciar, Méthodes Enseignement de Mathématiques, algo así, en Toulouse, Francia. Es magíster en Ciencias, mención en Matemática por la Universidad de Talca, y ha realizado docencia en educación universitaria y en educación secundaria en la Universidad de Talca, Universidad de Playa Ancha y Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Muchas gracias, te dejo la palabra. Ya. Bueno, es súper grato estar en este auditorio, digamos, ya sea por el nombre y digamos lo que significa este lugar. Me parece súper interesante dar esta charla aquí, digamos, en el IFIC. O sea, hay muchas cosas que rápidamente uno se conecta con este lugar. Las posibilidades de reflexionar de una manera súper profunda y simple. Eso es fabuloso. Hay pocos lugares, yo creo que uno puede hacer ese tipo de cosas. Bueno, la charla se llama Estructura y Forma. Sería bueno que más o menos cuando se acabara, antes de que se acabara el tiempo, 10 minutos antes o 5 minutos, me hicieran una seña, para dar fuerza, digamos, a la parte importante. Estructura y forma en la charla y vamos a ir descubriendo por qué aparece este nombre. Entonces, aquí lo preliminario, bueno, tienen que ver con cómo uno piensa. ¿Por qué digo lo que digo en realidad? Y digamos, son como los fundamentos desde dónde hablo en realidad. Aprender matemática en reinventarla es una pregunta que has transitado, o transita generalmente por los profesores de... perfecto. Transita generalmente cuando uno quiere enseñar matemática, por ejemplo. Entonces uno rápidamente se pregunta qué es aprender matemática. Entonces uno se acerca ahí rápidamente a la ciencia cognitiva, trata de buscar respuestas y bueno, o las respuestas más cercanas que cuando uno ve a los estudiantes, cuando tienen su cara de felicidad, cuando aprenden. Esas cosas son súper interesantes. Yo creo que son difíciles también de estudiar. Pero ahí apareció algo súper con este trabajo, apareció eso, que la matemática realmente, uno aprende matemática, o las culturas aprenden matemática cuando la reinventan. Eso me parece fabuloso, digamos. La matemática como ciencia de la observación, esto hace referencia a que la matemática siempre ha estado encerrada en un paradigma, que lo vamos a llamar físico. Con esto no estoy diciendo que sea malo estudiar física, digamos, porque de repente cuando uno da una opinión la gente cree que está en desacuerdo con eso, ¿ya? Al contrario, lo importante es que yo creo que en esta charla lo que vamos también a ver es que abrir el mundo, abrir el paradigma de la matemática, que no se centre solamente en una estructura súper interesante, cultural, que es el desarrollo de la física misma, ¿ya? Tratar de ampliar ese espectro de reflexión. Vamos a ver unos problemas entre educación y matemática que son muy frecuentes. Cuando uno quiere enseñar, entonces, uno quiere transmitir el conocimiento, ahí rápidamente se encuentra con problemas súper difíciles, como por ejemplo responder a esa pregunta, ¿qué es aprender matemática? Eso yo creo que son preguntas muy difíciles y que están entre la educación y la matemática. Y finalmente estructura y forma, y vamos a ver algo. Estructura y forma tiene que ver con un problema de matemática, en realidad. ¿Yeah? A ver, aquí. Ese momento. Entonces, bueno, acá hay algo interesante. La charla, el título decía, vamos a hablar de rock and roll, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, esencialmente en la música. Aquí aparece algo de la ciencia cognitiva. Yo creo que un gran problema que se podría abordar, a lo mejor ya está abordado, pero a lo mejor es mi ignorancia. Entonces, es posible explicar los mecanismos cerebrales cuando, por ejemplo, uno
todo el micrófono, se aprende una canción, la canción que le guste, ¿cierto? El estilo que sea, en este caso el rock and roll, pero el estilo que sea. Y la gente empieza a cantar, no se acuerda de la letra, pero empieza la melodía y empieza a funcionar el cerebro de una manera súper interesante, que uno empieza a cantar la canción. Y eso me parece sorprendente, ¿ya? Y yo creo que a muchos nos ha pasado, digamos eso. No te acordás de la letra, pero cuando empieza el ritmo, empieza a sonar. Y el cerebro empieza a funcionar y uno termina cantando toda la canción, sorprendentemente. Bueno, y aparecen cosas del estilo que la música siempre genera perfección. O sea, la búsqueda, digamos, de la música. Y la pregunta es que, ¿es posible aprender matemática de esta manera? La respuesta es que, vamos a avanzar ahí, es que sí, porque, por ejemplo, Platón hablaba de que para que los números, ¿cierto?, y la armonía entraran al espíritu, uno de los caminos más sensibles y inmediatos era la música. Entonces uno dice, sí, la música es parte de la matemática esencialmente. Quizás no, porque siempre dice, no, la música tiene matemática porque aparecen números. Yo creo que esa no es la respuesta, yo creo que es la forma de hacer música que hace que la matemática tenga que ver con la música. Esa pasión que tiene el artista, por ejemplo, o esa libertad de crear, yo creo que esa es la relación exacta que existe entre la matemática y la música. ¿Ya? No es que aparezcan números, sino que realmente es cómo se hace la música y la matemática. Y también acá algo súper importante, o sea, hay un matemático muy conocido, Brouwer, es un holandés, entonces lo que hace bueno, en el colegio en realidad, ¿cierto? Él tiene una idea, es decir, pucha, él se pregunta, ¿por qué la matemática no puede venir de la poesía o de la música y ahí encontrar la inspiración y la rigurosidad en ese mundo, digamos? Y él escribe, bueno, su obra basada más o menos en ese espíritu. Él dice, bueno, yo me inspiro de la poesía y de la música para crear la matemática que él crea. ¿Ya? Entonces sí, la respuesta es sí. ¿Y se ha hecho? Se ha hecho. Han habido gente que ha hecho eso. Me voy a saltar esta parte, en realidad tiene que ver con también, es una presentación, desde dónde voy a hablar. Como información pedagógica, en realidad, entonces uno dice, ¿de dónde viene esta idea de colaboración? Yo creo que viene desde el inicio de la humanidad en general, pero hoy en día incluso los programas educacionales están bañados, digamos, de este tema de la competencia, incluso son explícitos. El desafío que uno hace como pedagogo es decir, ¿por qué no inventamos nuevas palabras para decir lo mismo? Porque en realidad, bueno, en matemática pasa que uno representa un símbolo, ¿cierto? Por ejemplo, el 1 lo representa con el 1, o con el 1 que conocemos, ¿cierto? O el 2, por ejemplo. Y eso nos brinda técnicas cognitivas súper interesantes, rapidez, ¿cierto? Y nuestra cultura en general. En pedagogía también pasa lo mismo. Uno distorsiona la realidad, por ejemplo, cuando dice competencia. Y eso lo han escrito desde mucho tiempo. En el 1917 la gente no pensaba así, no pensaba que la educación, por ejemplo, tenía que vivir en la competencia, sino más bien que era una actividad colaborativa. ¿Ya? Eso era clave antes. ¿Ya? No sé por qué cambió. Bueno. Entonces, hay una referencia ahí. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí más o menos empieza como la charla, ¿ya? Eso era el preliminar más o menos de cómo más o menos entiendo las cosas. Y aquí viene, aprender matemática y reinventarla. ¿Por qué? Los italianos, por ejemplo, cuando resolvían ecuaciones, esta ecuación algebraica, por ejemplo, esa ecuación que uno la ve en el colegio, ¿cierto? Segundo medio, primero medio, o cuando quieran verla en la universidad también. Entonces uno ve esa ecuación, ese símbolo x cuadrado más 6x es igual a 16, los italianos que desarrollaron una gran matemática en su tiempo, ¿cierto? La representaban así, como esos símbolos que ustedes ven, 1, 2, una cosita abajo, P, 1, A, 16. Yo le puse ahí, digamos, ahí no entendí muy bien el símbolo, pero más o menos le puse eso. Esa era la ecuación. Esa era la ecuación. Entonces, cuando hay una afirmación, los símbolos cambian de una época a otra. Es cierto, porque uno no tiene por qué esperar que uno... Por eso es difícil, digamos, complejo enseñar. Porque uno cuando se pregunta, ¿qué estoy enseñando? Uno está diciendo, estoy enseñando un símbolo más, que se escribe una cruz, ¿cierto? Pero a lo mejor eso en 200 años ya no va a existir. Y uno puede afirmar eso porque para los italianos, si uno va
y viaja a esa época, ese símbolo más no existía, pero igual hacían matemáticas. Y mucha gente murió sabiendo matemáticas de esa perspectiva. A nosotros también como bichos, digamos así, como ente, digamos, de una comunidad, nos puede pasar exactamente lo mismo. Por eso entonces enseñar es difícil. Desde esa perspectiva, o sea, ¿qué enseñamos? Símbolos, tradiciones, historia, cultura, matemática. ¿Qué estamos enseñando realmente? Eso provoca incertidumbre, ¿cierto? Entonces, a partir de esta reflexión, uno dice, bueno, la representación simbólica ayuda a aplicar una técnica. Claro, me parece que eso es lo que pasa. En realidad, una aritmética es una técnica. ¿Ya? Una técnica. Es como el pintor, ¿cierto?, que pinta un cuadro con cierto estilo y le da una forma al cuadro, o el compositor, el músico, y le da una cierta melodía, un cierto estilo, si le gusta la música clásica, si le gusta el rock, por ejemplo, si le gusta, no sé, la samba. Ellos entonces elaboran su técnica y la muestran, digamos. Pregunta, ¿la aritmética que nosotros conocemos será una técnica realmente heredada de cierto, digamos, cultura? Ahí está la pregunta. Hay una definición de aritmética que en realidad lo define como la ciencia de los números y que trata de las 4 operaciones básicas. Entonces, con todo eso uno construye todo el universo matemático que uno conoce. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros ahí vamos a presentar una aritmética que en realidad no quiero que nos detengamos mucho en eso. En realidad, lo que quiero que reflexionemos es que existe una aritmética tan importante como o no sé si es importante, pero que uno puede aplicar las mismas técnicas de la matemática que nosotros conocemos en todo el colegio, y son esas. Por ejemplo, que uno no conoce la suma, uno se olvidó de la suma y de la resta, solamente ahora tenemos la multiplicación, que es A por B, la división, que eso es importante porque es la manera de comparar. Fíjense bien, por ejemplo, yo creo que eso es importantísimo. Decir que A y B en este mundo son iguales, quiere decir que el cociente A partido por B es igual a 1. Más o menos eso es lo que estamos expresando. Y ahí viene una operación que es una operación que se le podría haber ocurrido fácilmente, digamos, a Neper, digamos, quien inventó el logaritmo, ¿cierto? En ese tiempo, de haber sido siglo XVI, siglo XVII, si es que no me equivoco, me puedo equivocar, pero más o menos por ese tiempo, hay una operación interesante que es A elevado al logaritmo de B, ¿cierto? Y ahí viene la inversa de la otra operación, digámoslo así. ¿Ya? Bueno, no quiero profundizar mucho en esto, pero lo interesante es que tenemos que confiar, y eso es cierto, que apareció una aritmética que no considera la suma ni la resta, y que podemos hacer todo, o sea, idealmente nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos, o que sabemos. Entonces, ¿qué haría Newton con estas operaciones? Newton, aquí vienen varias cosas, porque una pregunta, por ejemplo, Newton, ¿qué tan influenciados, digamos, se vio, digamos, en su razonamiento, en su libro, por Descartes, por ejemplo? Es una buena pregunta porque quizás lo que él escribió está totalmente influenciado de ese pensamiento, digamos, que rondaba en esa cultura en ese momento. Quizás lo limitaba también, quizás. Hay una buena material de investigación, yo creo. Sería súper interesante reflexionar y con respecto a lo que voy a presentar. Entonces, la respuesta es afirmativa, es decir, uno con esas operaciones puede crear una derivada. O sea, la derivada de Newton lo que hace esencialmente es representar, ¿cierto?, la velocidad de un objeto en algún momento, en un instante determinado. Ese símbolo se asocia entonces a un fenómeno físico, un fenómeno de movimiento en realidad. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces una expresión matemática, una representación simbólica en realidad, él la asocia entonces a un movimiento físico. Ahora, nosotros así como, bueno, esta es una derivada que es de dos matemáticos chilenos, Córdoba y Pinto, ¿cierto? Entonces ellos deducen o definen esta derivada
y tiene propiedades interesantes como la derivada usual. ¿Ya? O sea, en realidad esta diapositiva hace referencia a que esta derivada tiene las mismas propiedades algebraicas que la derivada usual. ¿Ya? Entonces, en realidad, y aparecen ecuaciones diferenciales, y aparece entonces uno puede trabajar en ecuaciones diferenciales. Entonces la pregunta, aquí surgen varias cosas. Por ejemplo, si podemos construir un mundo con una aritmética y un mundo físico con una aritmética, por ejemplo, surgen preguntas como, a ver, esta, por ejemplo, esta aritmética es súper interesante porque, como no está la suma, ¿cierto? Las cosas lineales, por ejemplo, x al cuadrado, que eso no es lineal, en el sentido tradicional que uno conoce, resulta ser una cosa lineal, por ejemplo. Permite obtener una familia de nuevas funciones. Uno en el colegio está súper limitado, y yo creo que es una pregunta válida, es decir, profe, ¿por qué usted siempre, cuando pone funciones, siempre pone las mismas? Siempre pone x cuadrado, x cubo, coseno de x, o de repente la suma pone x cuadrado más x cubo. ¿Por qué no inventa otro tipo de funciones? Es una pregunta súper válida, ¿cierto? ¿Por qué no hay más representaciones de curvas, por ejemplo, y que sean elementales? Que sea fácil de que un estudiante en enseñanza media pueda decir, oye, sí, yo puedo escoger un tipo de aritmética y puedo inventar cierto tipo de formas de funciones. Tiene que ver con la libertad, digamos, de hacer matemática. Pero entonces uno le cuesta encontrar esos objetos simples de comprender y que abran un mundo. Lo que queremos presentar es que esta aritmética abre ese espectro. Y aquí viene algo interesante. Y este es un problema físico. Yo creo que me ha costado, digamos, presentar esto a la comunidad, en realidad, porque uno podría decir, bueno, si tengo una derivada, ¿significa algo? ¿Qué significa? Esta derivada tiene mucha información de la función. Por ejemplo, esta derivada tiene esa igualdad. O sea, la derivada con esta aritmética es igual a e elevado a x f'. O sea, tiene la derivada usual, o sea, tiene la velocidad, y partido por la función que, digamos en términos físicos, es la posición. En realidad es un número, si uno saca esta derivada, es un número que tiene mucha información. Y eso yo creo que es súper interesante. O sea, es un número, esta derivada, si uno toma una función, deriva con esta definición, es una derivada que tiene mucha información del objeto. Tiene demasiada. Tiene la derivada, tiene el punto y tiene la posición, de alguna forma. Y eso yo creo que debe ser muy interesante para los físicos. Debe ser muy interesante. Yo creo, pero también puede ser que no. Y ahí también, bueno, también es un trabajo serio en realidad desde el punto de vista matemático, es decir, se han presentado ecuaciones diferenciales y lo que se pretende es seguir trabajando en la parte matemática y decir, bueno, seguir desarrollando esta teoría y presentar las ecuaciones diferenciales ad hoc. Pero nos topamos con un problema. O sea, en realidad no sé si es un problema, pero es una cosa que nos descoloca. Porque en realidad aquí aparecen los aspectos filosóficos porque realmente estamos en la incertidumbre. Es decir, tenemos dos aritméticas, podemos hacer lo mismo algebraicamente en las dos. Entonces, pregunta, ¿cuántas aritméticas existen entonces? Realmente esto se puede ver como por ejemplo en la física cuando dicen, por ejemplo, mundos paralelos, es decir, por ejemplo, cuando yo trabajo con el más, el menos, el por y la división, estoy trabajando en un mundo, pero rápidamente uno se puede pasar a otro mundito, ¿cierto? Y hacer lo mismo que uno hacía allá, pero acá ves cosas distintas. Hay una, bueno, obviamente la hipótesis, digamos, y que yo creo que es cierta, digamos, que existen infinitas aritméticas de ese estilo. Eso es lo que hay que investigar, ¿ya? Entonces, cada vez que uno suma, cada vez que un estudiante suma, uno podría imaginar que está sumando infinitas veces, digamos, está sumando con diferentes técnicas. Eso me parece maravilloso en realidad. Cuando uno enseña, por ejemplo, una suma o resolver una ecuación cuadrática, por ejemplo, tan simple como eso,
En realidad, uno en matemática puede ver que está haciendo eso, que es una técnica, y que lo puede utilizar en infinitas aritméticas. Eso me parece. Entonces podríamos hacer un museo de historia natural, por ejemplo, por eso, la matemática como ciencia de la observación. Yo creo que uno podría hacer un museo, como hay infinita aritmética, de pura aritmética. Es como cuando uno va a un museo natural y ve, por ejemplo, los animales del mar, ¿cierto? Las conchas, las algas, están todas seleccionadas, están todas clasificadas. O, por ejemplo, la vegetación, la fauna. Es súper interesante entrar a los museos, entonces, de historia natural. La pregunta es que cuando uno entraba a la matemática antes, digamos, o no sé si hay otros autores que se refieren así, uno siempre veía el más, el menos, como algo inmutable, ¿cierto? Entonces ahora, con esto también uno podría decir, proponer, digamos, hacer un museo donde aparezcan diferentes aritméticas. Hoy estamos hablando de aritméticas. Eso es interesante. Porque estamos hablando como de lo esencial, de lo básico. Uno podría decir, ya, tome, ahí tengo infinita aritmética y ver qué es lo que pasa con las formas, con las funciones. ¿Podrá? Bueno, no sé. Pero ahí también hay entonces... y aquí viene la pregunta, pues, entonces, ¿es posible imaginar la matemática como ciencia de la observación? Aquí también viene un tema de investigación, porque sí hay un matemático que estudiaba teoría de números, que sí concebía, con los elementos que él tenía, solamente con los elementos que él tenía, que la matemática era una ciencia de la observación. ¿Ya? Y ahí viene nuestro aporte en realidad, porque yo creo que si uno hace una investigación un poco rigurosa con respecto a eso, esta nueva aritmética yo creo que da luces concretas, ejemplos claros de esa visión. Y aquí viene algo interesante, aquí viene, bueno, un artículo que voy a referenciar al final, pero aquí viene un poco, entonces, lo que pasaba en el siglo XVII era que todo rondaba en torno a la física, ¿cierto? Y en realidad la enseñanza, yo creo que si uno revisa un poco los textos escolares de ese tiempo, bueno, del 1900 o de 1960 en Chile, todavía eso es una cosa. Es decir, la matemática está totalmente ligada a la física. Eso es cierto porque proporciona un lenguaje. Pero en ese tiempo también, cuando ellos hablaban de filosofía natural, o de principia, cuando Newton escribió la Principia, ellos también estaban pensando en los fenómenos biológicos y psicológicos. No los dejaban de lado tampoco, porque también eran parte del universo, digamos, del mundo, digamos, que se movía, porque son parte. Ahora, no estaban cerrados a esa posibilidad. También veían que existía una dinámica de alguna manera importante en los objetos biológicos, desde antes, ya de mucho antes, siglo XVII, ahí o debido a mi ignorancia, digamos, pero yo creo que este artículo por lo menos amplía un poco la visión que nosotros tenemos de la matemática como lenguaje formal. Entonces, claro, que ahí la filosofía natural incluía algunos aspectos de los fenómenos biológicos y psicológicos. Entonces, cuando, por ejemplo, hoy día en el colegio hubo una charla, digamos, de universidades, y entonces un estudiante sacó la carrera de sociología. Profe, no me sirve nada seguir estudiando matemática porque yo voy a estudiar sociología. Entonces eso es algo cultural que está arraigado, eso es algo que nuestra cultura lo tiene. Estamos súper especializados y no entendemos que también el conocimiento se puede unificar, de alguna manera. Y que la sociología sí a lo mejor necesita muchos métodos matemáticos, pero a lo mejor no son métodos matemáticos en el sentido como lo utiliza la física. ¿Ya? ¿Qué símbolo enseñamos? Eso es más o menos cuando uno quiere entonces evaluar los efectos cognitivos de una escritura simbólica. Entonces es necesario encontrar las condiciones por las cuales ese símbolo se desarrolló. ¿Ya? Entonces eso también abre yo creo que una buena pregunta a los teóricos de la cognición, digamos. O sea, ¿cómo estamos pensando nosotros ahora? Es un desafío, ¿verdad? ¿Y qué nos está limitando? Esos símbolos, ¿en qué nos están limitando esos símbolos? Y lo último, entonces, bueno, con respecto a esto, también un artículo que lo voy a citar enseguida, entonces, también Galileo, la visión de Galileo, entonces, lo que él veía era una visión totalmente geométrica y con base en la teoría clásica de proporciones. En realidad, la teoría de proporciones brindó un súper entendimiento de la realidad. Ahora, lo interesante que yo no he descubierto, y en realidad me ha costado mucho, en realidad,
ver que esta aritmética que uno tiene se basa en proporciones. Eso es fabuloso. Entonces, por eso estamos esperanzados en que debe tener algo súper interesante detrás este tipo de aritmética que nosotros acabamos de presentar anteriormente. Porque en realidad eso pasaba, digamos que, bueno, los estudios, digamos, empíricos, desde que nació este lenguaje más, digamos, más tradicional, se basaban en las proporciones. Y aquí viene una cosa que mezcla la educación y la matemática. Por ejemplo, la teoría de Newton es una cosa que sin la transmisión del conocimiento, sin los pedagogos, sin los profesores, digamos, que hacen docencia, ya sea en universidad o ya sea en el colegio, o donde sea, digamos, o los que transmiten conocimiento, ese símbolo no tiene sentido. ¿Cierto? O sea, alguien tiene que estar transmitiendo el conocimiento, si no, no tiene sentido. Ahora, pregunta también, los elementos de Euclides. Bueno, ¿por qué los elementos de Euclides lo menciono? Newton cuando escribe la Principia, él se basa en los elementos de Euclides. Ya es un libro súper vigente, siempre ha sido muy vigente. Preguntas para estudiantes o para aprendices. Bueno, ahí. Y los símbolos, por ejemplo. Esos símbolos, ahora nosotros, no sé, igual podemos seguir reflexionando o conversando, pero esos símbolos tienen vida gracias a la transmisión del conocimiento, pero ojo, pueden variar. Ya vimos que las ecuaciones, por ejemplo, que resolvían los italianos, tenían una simbología totalmente distinta. Y en 100 años también pueden variar estos símbolos que nosotros utilizamos. O sea, yo creo que ahí... Y ahí entonces... aquí viene, es una conjetura, esta es una conjetura que es como que de la vida en realidad, y lo proponemos en la matemática, ¿ya? Porque uno sabe que hay cierta estructura, hay ciertas redes de conexiones. Lo interesante es que siempre eso genera una forma, digamos, como digamos las cosas, digamos. Y esa conjetura que parece de la vida, en realidad se puede aplicar a la matemática, ¿ya? En realidad hay gente, por ejemplo, que estudia ecuaciones, por ejemplo, derivada usual, y' igual a r de x por y, entonces r de x es de esa forma, y a ellos les interesa mucho encontrar soluciones algebraicas, así como de ese estilo. Encontrar soluciones algebraicas como de esas, x cuadrado, no sé, e elevado a 1 partido por x, las típicas funciones que uno conoce. Entonces, es una actividad matemática muy interesante. Es decir, toman una ecuación y les interesa encontrar soluciones de ese estilo. Ahora nosotros proponemos lo siguiente, es decir, bueno, sabemos que existen más aritméticas, sabemos que existen infinitas. Entonces, lo que decimos entonces, bueno, eso es una elección que hacen ellos. Porque eligieron la suma, el por, el menos y la división. Es una elección que hacen ellos a priori, pero uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si uno quiere otro tipo de funciones? Y eso, bueno, por ejemplo, es interesante de la biología. Porque, por ejemplo, si uno quiere modelar un fenómeno, eso es clave, ya, eso es lo que quería decir, que es súper importante. Si uno quiere modelar un fenómeno, quizá uno le podría preguntar al bicho qué aritmética utiliza, y así el modelo queda más firme a la realidad, digamos. Porque uno tiene entonces la pregunta es, antes de poner la ecuación diferencial, que tiene que ver con la forma de razonar del observador, ¿cierto? Entonces uno modela un fenómeno biológico y pone la ecuación diferencial, ¿cierto?, a servicio de la dinámica, pero también uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si por qué no nos preguntamos mejor cómo suman esos bichos? Quizás a lo mejor el modelo se ajuste mucho mejor a la realidad. Entonces, lo siguiente, entonces, sí, es cierto, por ejemplo, lo que puede haber, existe una estructura detrás de una ecuación diferencial, o en realidad no llamamos ecuación diferencial, llamémoslo así como una representación de una dinámica, ¿cierto? O sea, de lo que ocurre, se mueven cosas, existe una ecuación, que sí, bueno, esa representación se llama ecuación diferencial, y eso tiene una estructura. Lo interesante es que la forma de las funciones, o de lo que uno quiere, puede ser escogida. La estructura no varía, es una invariante la estructura, pero lo que uno quiere ver
sí puede ser escogido. Eso más o menos. Aquí algo interesante. Hace poco en la revista Research aparecieron relojes biológicos. Eso me parece súper interesante, es decir, claro, porque uno dice, bueno, si tiene varias aritméticas, entonces existen varias formas de ver, por ejemplo, el tiempo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Directamente. Sí, bueno. Pero eso también es como que esto salió, digamos, de repente. Y entonces aquí viene un poco a insistir en la charla, que viene que ver con la estructura y la forma en realidad. Vamos a retomar un poco la idea para la educación en realidad, esencialmente. ¿Qué es aprender matemática nuevamente? Reinventarla. Entonces lo que queremos decir aquí, los músicos, los físicos, los biólogos y los matemáticos, la pregunta es, ¿acaso no se benefician de los mismos placeres en realidad? Pero no tiene que ver con que en la matemática o que la biología existan los números. Lo que estamos diciendo acá es que hay una actividad, una forma de hacer las cosas que los relaciona, digamos, íntimamente. Esa forma, esa manera de relacionarlos tiene que ver con la estructura del conocimiento. Porque todos tenemos el mismo cerebro, al final no somos tan distintos, digamos, de alguna forma. Y aquí voy a terminar, entonces dice, aquí viene una pedagogía de Newton. O sea, la pedagogía de Newton dice, por ejemplo, la pedagogía de Newton dice, el tiempo es igual para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, él construye su mundo mecánico, o construye incluso su mundo, digamos, su realidad, a partir de una visión única, interesante, no estoy criticando, ¿sí? No estoy criticando, por ningún motivo, digamos, no podría tampoco, pero sí es una visión. Lo que quiero destacar es una visión de mundo, ¿cierto? Entonces, y ahí viene la apertura también. La apertura, digamos, en el sentido de, yo no entiendo mucha física, pero por ejemplo, ahí Newton también abre la vía a Maxwell y a Einstein para pensar que el tiempo también puede ser, digamos, ¿cómo se llama? Visto de diferentes observadores, ¿sí? Un poco así como dependiendo de quién está observando, ¿ya? Entonces lo que nosotros, bueno, también yo siento, tampoco he estudiado mucho, tampoco sé mucha biología, pero yo siento un poco que Maturana y Varela más o menos nos apuntan a lo mismo, es decir, que el tiempo también puede ser algo individual, ¿cierto? Y es una de las cosas que, y nosotros también decimos, desde la matemática, decimos que existe, por ejemplo, para cada tiempo, digamos, hay una aritmética posible. Esa frase, como que la estamos defendiendo un poco con fuerza, es decir, si nuestra cultura entiende que la aritmética es tan posible, digamos, como la diversidad, por ejemplo, de la naturaleza, pareciera que las matemáticas se podrían entender mucho mejor y se transformarían más amables, digamos, para la comunidad. La gente empezaría a disfrutar más el estudio de la matemática, por ejemplo. Entonces nosotros también decimos, bueno, la aritmética, pregunta, ¿se presenta en todas partes? ¿Se presenta como la posibilidad? Es decir, si uno va caminando, en realidad podría pensar, aunque no la encuentre, pero en encontrar una aritmética nueva, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Nosotros creemos que sí. Que es tan posible como cualquier otro fenómeno. Si encontramos una aritmética, entonces armamos todo el árbol de la matemática que conocemos. Si encontramos 4 operaciones, digamos que tengan una coherencia entre las 4, armamos todo el árbol de la matemática. En realidad, entonces, armamos diferentes matemáticas que pueden ser vistas como una especie, digamos, biológica, ¿cierto? Y que es digna de estudio. Por el momento, entonces, nosotros conocemos solamente una, la que heredamos, digamos, del siglo XVII. Digamos, más o menos eso es lo que conocemos. Ahora, ¿abrimos la posibilidad de que existan más? Sí, abrimos la posibilidad. Y en eso estamos trabajando. Bueno, eso es más o menos lo que quería decir. Sería súper, bueno, consulta, duda, preguntas, sí.
¿Preguntas? Hola. Una consulta sobre esa derivada la que tenía mucha información. Si uno entiende como la derivada usual como la mejor aproximación lineal de una así con la que conocemos, entonces en ese lenguaje también se podría decir, o sea, con esas nuevas líneas que ya no son líneas en realidad, no sé cómo se verán ahí, pero también esa nueva derivada cumple con eso, con ser la mejor aproximación lineal, entendiendo como línea lo que sea, lo que quiera que sea línea ahí. Mira, yo no he trabajado firmemente en esa pregunta, pero la respuesta es afirmativa en el sentido que uno puede hacer un Taylor, por ejemplo. Que eso. Entonces uno puede con esta aritmética hacer una aproximación a una función y pasa. Yo he visto un artículo que, por ejemplo, una curva, el experimento es una curva y quieren aproximar, pero una curva no se puede, es como del estilo, una curva, ¿no? O sea, en realidad, que eso tiene aplicaciones, digamos, concretas en la matemática. Por ejemplo, si uno quiere aproximar, por ejemplo, esa curva, uno lo que tiene es la recta usual, ¿cierto? Entonces uno va a aproximar con la recta que uno conoce, que es recta. Entonces va a chocar en ese punto. Pero lo interesante ahora, como las curvas acá, sí pasa, que se aproximan mejor. Por ejemplo, uno ocupa esta aritmética, y lo interesante es como ahora las rectas, acá no son rectas, pueden ser también curvas, pueden ser así, pueden ser así. Entonces, claro, aquí también hay una curva que se ajusta y mejor y toma más datos entonces se ajusta como por acá, empieza a tocar la curva, a tocar la curva, a tocar la curva, y luego, entonces realmente mejora la aproximación. Ahora, algo así matemática, sí, pero digamos contundente, no he visto, o yo no he indagado mucho, o en realidad no se ha hecho mucho. Pero sí, pues claro, porque aproximáis mejor porque tus curvas son como más... Pero ahí esa curva está dibujada, la curva de la función está dibujada con la aritmética usual o con la no. Es que eso es lo interesante. La aritmética que uno presenta está dentro de lo usual. Entonces, como que pueden coexistir, pueden vivir tranquilamente y pueden ser útiles una para la otra. Conviven en realidad. Porque realmente, claro, la representación, digamos, del plano cartesiano o las variables, la representación es la misma, por ejemplo, analíticamente. Solamente lo que cambia es la aritmética. Entonces, se hace, no sé si me explico, pero se hace el mismo trabajo. Sí. Están las dos, digamos, no una mejor que la otra. Una mejor que la otra. Yo tengo una pregunta. Varias en realidad. Leí alguna vez, creo que de Isaac Asimov, un artículo de divulgación, que decía, bueno, ¿por qué teníamos un sistema decimal? ¿Por qué usábamos los números del 0 al 9, ¿ya? Y no cualquier otro sistema, como el binario o hexagesimal, etcétera, y quedó plasmado ese en la historia o terminó siendo hegemónico. Y uno tiene, bueno, la idea, bueno, uno tiene 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, en general la gente, puede ser una razón, ¿cierto? Pero él daba una razón interesante, decía, mira, hay razones que hacen que este sistema sea bastante óptimo. Cuando uno tiene un sistema binario, en que usa solamente dos signos, el 0 y el 1, un número para escribir el 353, por ejemplo, necesito como 12 caracteres. O sea, para escribir un número relativamente chico necesito una tremenda línea. Entonces es un poco incómodo, ¿cierto? Porque si uno quiere hablar de cientos ya es un problema. Entonces es súper bueno tener más símbolos. Entonces si uso 5, si uso 10, por ejemplo, ya es muy fácil, ¿cierto? Puedo escribir 300 y tantos con 3 números nomás. Y eso yo lo podría extender. También yo podría utilizar un sistema de 20 símbolos distintos y el 300 algo me saldría con 2 números, ¿ya? Y incluso el 10.345, que necesito 5 números en el sistema decimal, tal vez necesito 3 números en el sistema de 20 símbolos.
Y en cierto sentido aparece como una especie de óptimo, tal vez no en el 10, pero tal vez sí en el 8, en el 9, en el 12, por ahí estaría el óptimo. Y claro, como tenemos 10 dedos de la mano, tal vez elegimos el 10. ¿Ya? Pero había como una especie de óptimo local que explica por qué históricamente terminamos adquiriendo esta convención. ¿Será posible, entonces aquí viene la pregunta, ¿será posible que algo equivalente haya ocurrido con la historia de las operaciones matemáticas? ¿Habrá algo que explique por qué nos quedamos con estas operaciones básicas? Tal vez son más fáciles de entender, tal vez tienen alguna ventaja, o tal vez fue un accidente histórico nomás. Ya fue lo que los árabes creyeron en ese momento y se expandió y nos quedamos con esa idea. Pero lo que quería mostrar con el primer ejemplo, que tal vez uno tiene la tentación de llegar y decir que fue un accidente histórico nomás, que se congeló y quedó ahí, y desprecia tal vez la posibilidad de que haya algo más sabio detrás que lo podría explicar. ¿Se te ocurrió esa posibilidad? ¿Lo ves? Sí, sí, o sea, la respuesta, bueno, gracias por la pregunta, la respuesta yo creo, pero pueden haber varias respuestas en realidad, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Esta aritmética se ajusta, porque, a ver, son dos cosas. Una cosa, que el tema que yo no toqué, por ejemplo, la representación del número, en realidad, o qué es un número. Eso no lo toqué porque en realidad lo doy como por una cosa que está. El símbolo está, digamos. Lo que tocamos un poco la aritmética, digamos, cómo se juntan esos números, cómo juegan en realidad, cómo uno puede operar, digamos, esos números. Entonces, yo creo que sí, porque por ejemplo en la aeronáutica, la aviación, el microondas, todas esas cosas, yo creo que de alguna manera, o las tecnologías que aparecen ahora, funcionan con esa aritmética. Entonces es útil, es un excelente descubrimiento, digamos, de la humanidad, el tema como decía, de la aeronáutica, la ecuación diferencial, realmente se ajustan mucho, es una buena, entonces, no es que se haya ocultado, yo creo que como que en todo cosas, como que se cae en una sobreutilización de algo y a la comunidad, digamos, al resto de la comunidad, a lo mejor que se ve oculto, digamos, ese potencial, digamos, que tiene la matemática detrás. Te tenía una segunda pregunta que complementa la primera. Da la impresión que tú insinuabas o dijiste que la matemática actual, o al menos la manera en que se enseña, y no sé si también esta elección de estos 4 operadores, está muy influenciada por la física, porque en el fondo de alguna manera la gran utilizadora de la matemática ha sido la física. Pero no veo muy bien por qué. Porque incluso, dándote tu respuesta anterior, tú justamente mostraste que cualquier otra aritmética puede ser tan igual o más útil para hacer navíos y tecnología. Entonces tendría que haber alguna razón para habernos quedado con esas 4. Y parece que tú dices que la física tiene algo, le gustan esas 4, pero bueno, le gustan por una cosa histórica, que Newton en esa época usaba esas 4, y como lo que Newton dijo prosperó mucho, o hay razones más profundas. Yo creo que ¿Hay algo en la física que hace que la suma y la multiplicación y la división sean tan esenciales? Que está el problema como difícil en el sentido, yo creo que tiene que ver con la percepción, es decir, del humano. Es decir, eso es como cuando uno ve, a ver, no sé si será el ejemplo adecuado, pero por ejemplo, cuando uno dibuja esto, por ejemplo, estoy seguro que algunos concentran la atención acá, en este cubo, ¿cierto? En este cuadrado, y ven el cubo pasado acá, ¿cierto? Pero uno también puede ver el cubo así, no sé si son como el juego de percibir, es difícil, digamos, rápidamente perdemos la atención y rápidamente con diferentes representaciones nuestra forma de mirar se bloquea. No podemos ver el cubo, por ejemplo, así de esta forma. Si ustedes se fijan acá, está un cubo, y también ustedes pueden ver como el cubo un poco, o sea, si se fijan en esta cara como encima. Bueno, no sé si el ejemplo, hay varios ejemplos más, sí. Pero tiene que ver con la percepción, yo creo. Vamos a jugar aquí. ¿Se escucha? Sí. Yo sé muy poco de matemática,
pero yo era profesor particular en una escuela libre de matemática. Po. Y algo que me costaba mucho era explicar a los niños la relevancia de la multiplicación. Porque, por ejemplo, con razón y proporción, con suma, resta, es muy fácil en verdad como hacer ejemplos cotidianos como de su día a día que le hagan sentido. Es como, ah, para esto sirve. No sé, pues como ingredientes de un pastel para 3 personas que sirva para 5 personas. Hay reglas de simples muy fácil como para eso. Pero la multiplicación como siempre me parecía casi imposible y ya para qué decir de razón cuadrática y cosas así como explicarle a los niños con ejemplos prácticos porque por ejemplo no sé, po, casi nada en la interacción en el día a día, al menos para mi limitada forma de ver las matemáticas, como que obedecía a las propiedades, como no sé, porque algo multiplicado por cero da cero, que la multiplicación se multiplica. Suena estúpido, pero la multiplicación se multiplica. Por ejemplo, yo cuento estas sillas, las puedo sumar, puedo restar las sillas en mi cabeza, pero si no hablo de biología de poblaciones como de microbios, cosas así, me cuesta pensar como una cotidianidad donde alguien como que observe algo en el día a día y invente, construye la multiplicación. Entonces, esa idea me es curiosa. Eh, Mira, yo una vez, bueno, eso sí lo tengo como fundamentado, yo tampoco sé. Me presento, cuando enseño me pasa el mismo problema que a ti. Es muy difícil dar significado, digamos, inmediato a ese tipo de operaciones. Pero lo interesante es que hay un artículo que dice que los niños chicos, los más pequeños, saben multiplicar, o sea, se hace un experimento, o sea, aprenden a multiplicar rápidamente y la suma no la consideran. Eso es súper simpático, digamos. O sea, pareciera que la multiplicación es más natural. Tiene que ser, yo insisto en eso, tiene que ver con la percepción ingenua, digamos, del niño, que no está, digamos, con ese símbolo de la suma. Y tiene relación con con la física, porque, por ejemplo, la fuerza, digamos, la fórmula fuerza igual masa por aceleración, es una multiplicación. Tiene que ver con la capacidad del observador en ese tiempo, y la multiplicación aparece naturalmente en los fenómenos físicos, digamos, como relación entre las cantidades. Eso lo podríamos también comenzar, y yo también lo tengo un poco fundamentado en esa área, en la área de educación. Hay un artículo entonces que dice, los niños chicos parece que aprenden más rápido a multiplicar, digamos. Uno se aprende de memoria la fórmula, lamentablemente, se aprende de memoria la fórmula y puede aplicar multiplicaciones si pasó la básica, pero también me preguntaba siempre como, ¿qué significa que la masa por porque ya, yo tengo una masa, tengo una velocidad, tengo una aceleración, perdón, y puedo calcular una fuerza, calcular vectores, calcular direcciones, magnitudes, ya, pero yo no entiendo, realmente entiendo qué significa que que la masa por m por a. ¿Qué significa ese por? Que la masa no entiendo, ¿cómo se multiplica con la aceleración? No entiendo, realmente el significado de eso nunca pude. Es como una ley, yo creo que tiene que ver con un proceso grande de observación. Grande de observación. Por ejemplo, cuando yo creo que esa se formula, yo tampoco desconozco, pero también una intuición o quizás un pronóstico, digamos, una inferencia que tiene uno, es que se estudiaron muchos datos, tablas de datos gigantescas, digamos, en ese tiempo. Y se logró establecer una relación más o menos aproximada y ahí apareció esa. Pero más que eso, o sea, lo único que tengo es que revisaron muchos datos, mucho. Yo quiero complementar esa pregunta y ese tema con la división, porque a mí también la división es que me genera más problemas que la multiplicación. Pero en caso más así como más erudito, se dice entre algunos filósofos de la ciencia que uno de los grandes problemas que tuvo la Grecia de haber generado una física era que no generó el concepto de velocidad, ¿ya? Y que ese concepto era clave. Decían recorrer cierta distancia en cierto tiempo y lo decían así como verbalmente, pero nunca aparece la palabra velocidad entendida así. Y Aristóteles mismo en algún momento lo escudriña y dice, es que no pueden haber cosas así. Y tiene mucho que ver con cómo a uno le enseñan la división. En el colegio, por lo menos a mí me enseñaron la división como, bueno, uno tiene una torta, ¿cierto? La corta en cierto conjunto de pedazos y tengo, si lo cuarto en 4 pedazos, tengo un cuarto de torta, ¿cierto?
y lo que yo hago es dividir una torta en pedazos de torta. Entonces es súper lógico que una división tenga tortas y pedazos de torta. Pero agarrar 1 kilómetro y dividirlo en pedazos de horas no tiene ningún sentido. ¿Cómo tú agarras 1 kilómetro y lo divides en horas? Y eso es lo que uno quiere decir. 5 kilómetros por hora es una división entre 5 kilómetros y 1 hora. Y en realidad, uno dice, eso no es para nada obvio y uno se lo tiene que tragar en el colegio. Y efectivamente los griegos, o sea, por la humanidad, no dio ese paso de dividir cosas de distinta naturaleza. Y un genio como Aristóteles como que lo intuyó, dijo, no, pero no puedo hacer eso. Incluso le llamó divisiones innaturales, una cosa así. Entonces es interesante como apoyando un poco el punto de que tal vez, de alguna manera, las operaciones estas básicas tal vez son más artificiales de lo que uno podría pensar. Claro, tu argumento de que la multiplicación es muy natural para el niño podría ser un argumento a favor de que es muy natural, o sea que es una cosa casi como connatural a nuestra especie y tal vez un logaritmo no es algo que vaya a aprender alguien si no tiene una capacidad cognitiva muy alta. Pero históricamente es verdad, o sea, tal vez multiplicar sillas con sillas, digamos si uno tiene una corrida de 10 sillas por 12 filas y 10 columnas, uno dice, si se entiende lo que es multiplicar, pues 10 por 10 son 100 sillas, uno dice sí. ¿Por qué? Porque son sillas con sillas. Pero cuando uno dice pero multiplicar masas por aceleraciones, un poco diciendo, ¿qué hago con una masa y la pongo en una columna con aceleraciones? ¿Qué es eso? Entonces, eso nomás, o sea que me da la impresión que tal vez en una interpretación muy básica estas operaciones tienen mucho sentido, pero cuando uno las sofistica un poquito, que fue lo que hizo la física en el fondo, y las usó, ya perdieron ese sentido tan natural. Tanto que hoy en día cuesta, si uno lo piensa así como Aristóteles, efectivamente cuesta imaginárselo. O sea, ¿qué significa esto de agarrar 1 kilómetro y dividirlo en minutos? Eso. Bueno, y con respecto a eso, o sea, la discusión, lo importante es que nos demos tiempo para reflexionar, eso es interesante, y que las comunidades o donde uno esté, que se den el tiempo para reflexionar, porque las preguntas son súper válidas y son súper difíciles. En el sentido, por ejemplo, aquí voy a dar alguna referencia y muestran un poco que, por ejemplo, en la 4, Metafísica y Filosofía Natural en Descartes y Newton. O sea, Descartes también estudió, también quiso definir lo que es el tiempo, lo que es la velocidad, lo mismo que, o lo mismo que estamos quizás reflexionando, que son las operaciones, cómo se juntan, cómo juegan. O sea, en realidad hay cosas que yo creo que incluso la debería aprender desde el colegio. O sea, yo creo que desde el colegio uno debería tratar de, como lo hizo Brouwer al principio, decía, Brouwer antes de entrar a la universidad ya tenía concepciones un poco, digamos, interesantes de la matemática. Entonces, reflexionar, por ejemplo, que Descartes no solamente inventó el plano cartesiano, sino que también se dio el trabajo de reflexionar profundamente conceptos físicos, eso también hay que divulgarlo de alguna forma. Y lo otro, el 5, también yo creo que hay un artículo muy interesante que refleja un poco eso, justifica un poco y da algunas luces de por qué escribimos como escribimos en realidad. Y yo creo que en síntesis refleja una herencia cultural, simplemente. Una herencia cultural que hemos adquirido, digamos, en estos temas. Pero yo creo que con esto, o no sé si será cierto, en realidad después ustedes lo pueden evaluar, pero sí abre un poco la perspectiva de que realmente nosotros estamos anotando o estamos enseñando cosas que deberíamos realmente pensar, digamos, que sumar, que multiplicar. Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, no soy matemático, así que voy a preguntar completamente desde la ignorancia. Tú afirmaste que me llamó mucho la atención porque dijiste existe un número infinito de aritmética. Entonces la pregunta un poco tiene que ver con eso, si es que existe una prueba una demostración que sustente esa proposición y en qué medida también, como segunda pregunta, ¿qué importancia le das tú a la práctica de la matemática como un criterio bastante fuerte para decidir, por ejemplo, qué tipo de álgebra ocupar o qué tipo de aritmética ocupar? Como tú decías, existen muchas aritméticas, pero elegimos una por ciertas razones, ¿cierto? Entonces la pregunta es, serían esas dos interrogantes. La demostración la vamos a hacer ahora, por ejemplo, o sea, con el formalismo matemático, bueno, que a lo mejor ahí me estoy, digamos, entre comillas, ¿cómo decirlo?
nublando un poco en el razonamiento. Pero, por ejemplo, lo que ocurre es lo siguiente. Uno tiene una estructura, llamémosla R, voy a mostrar que es infinita aritmética en realidad. Entonces, lo que uno logra encontrar es un universo dentro del universo. Es decir, R, aquí están todos los numeritos y uno construye toda la operación, la suma y tiene todos los objetos y opera y tiene la derivada de Newton acá, tiene todo el mundo mecánico, digamos, metido acá, digamos. Entonces, lo que hay, uno toma, entonces, eso es importante que a lo mejor no lo expliqué bien, que hay un subconjunto, llamémoslo R+, que vive en este universo y que está dentro de este universo, pero tiene las mismas propiedades que el universo completo, de alguna manera. Eso se llama, en matemáticas, se podría llamar como un isomorfismo algebraico, en realidad. Pero en realidad lo podríamos representar así, un universo dentro del universo. Entonces, como este gran universo tiene esta estructura, digamos, y aquí podemos encontrar una aritmética, y aquí también podemos encontrar la derivada y todas esas cosas, este también tiene esa propiedad del grande. Entonces, por lo tanto, tiene un universo dentro de él. Esa es la respuesta. Entonces, las fórmulas, los números, las ecuaciones de cada universo son infinitos. Entonces, claro, ¿cómo uno podría demostrar? Uno demuestra en la medida que demuestra, o sea, en la medida que hay una persona que hace la ecuación para demostrar algo. Sí. ¿Cómo tendría que haber solamente Dios podría demostrar infinitamente todas las ecuaciones? sí, bueno, yo creo que uno demuestra en la medida que uno puede definir. Claro. Porque uno va a definir qué es lo que es una aritmética como la que conocemos. Y si uno encuentra esa definición precisa, que es la que no tengo, ¿vale? Uno encuentra esa definición de qué es una aritmética útil o interesante o tradicional, yo creo que ahí, partiendo de esa definición, pregunta ¿qué es una aritmética? Uno define eso, una pregunta que está abierta, digamos. Definamos qué es una aritmética bien. O sea, vamos a un diccionario de la lengua española, digamos, y definamos qué es una aritmética. Bien, digamos, razonable. Y de ahí yo creo que podríamos formular un poco, digamos, tu inquietud. Yo no lo sé. No. Que es una pregunta de un corte más epistémico que matemático. Ya. O si quieres me la puedes repetir. Sí. Estamos en el tiempo, muchas gracias. Le damos un aplauso a William por su charla, muchas gracias.